En septiembre de 1903, Albert Einstein está en Berna escribiendo las bases de lo que 4 años después se convertirá en la teoría de la relatividad especial. El universo, según esas ecuaciones que todavía no termina de formular, está gobernado por leyes de una elegancia perfecta. El espacio, el tiempo, la materia. Todo obedece a un orden que Einstein describía cuando lo encontraba con la misma palabra que usaría toda su vida. Dios no juega a los dados. Ese mismo año, su hija recién nacida enferma de escarlatina en Serbia y desaparece de toda correspondencia posterior. Einstein nunca la menciona en público el resto de su vida. 30 años después, en 1933, el hombre que ha formulado las leyes más precisas que la humanidad ha tenido del orden del universo, tiene que abandonar Alemania porque el gobierno acaba de promulgar leyes que le prohíben tener una cuenta bancaria, no por sus ideas, por su origen. Einstein, que había demostrado matemáticamente que el universo sigue un orden impecable, está siendo expulsado de su país en un acto de injusticia tan brutal y tan impúdica que no tiene ningún orden que lo justifique. El mismo hombre, las mismas manos, el mismo cerebro que había visto el tejido del universo con más claridad que nadie, y el universo aparentemente no intervino. Eso es lo que quiero examinar esta noche. No la pregunta abstracta de si Dios es justo. La pregunta concreta, la que duele de verdad. Si existe un orden inteligente que gobierna todo, ¿por qué ese orden parece tan indiferente a lo que nos hacemos los unos a los otros? Porque esa pregunta no es nueva. Tiene 2500 años. Epicuro ya la formuló con precisión quirúrgica. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, no es bueno. Si quiere y puede, ¿de dónde viene el mal? Y las respuestas que la religión suele dar a esa pregunta, con todo el respeto que me merece la fe de quien la sostiene, no suelen satisfacer a la persona que está mirando algo injusto que le ocurrió a alguien que no lo merecía. Llevan razón en no quedar satisfechos. No es debilidad de fe. Es que la respuesta de consuelo no está a la misma altura que la pregunta. Y Einstein, que era un hombre de una honestidad intelectual que a veces incomodaba, lo sabía. Por eso su respuesta no era una respuesta de consuelo. Era algo más difícil y, en mi opinión, más útil. Pero antes de llegar ahí, necesito ser honesto sobre un problema de fuentes que afecta a este tema directamente. En Internet circulan muchas citas atribuidas a Einstein sobre Dios. Algunas son genuinas, muchas no lo son. El caso más conocido es la frase atribuida a él sobre la oscuridad y la luz, que no aparece en ninguno de sus escritos verificados. Lo digo porque cuando se habla de lo que Einstein creía sobre Dios, la precisión importa, no para ser académicos, sino porque Einstein tenía una posición sobre Dios que era muy específica, muy particular, y que se distorsiona completamente si se mezcla con frases que nunca dijo. Lo que Einstein sí escribió y que está verificado, lo encontré hace años en un ensayo que se suele mencionar, pero que rara vez se lee completo. En 1931, Einstein publicó un texto titulado El mundo como yo lo veo. Es un ensayo breve, publicado originalmente en Forum and Century, en el volumen que compilaba los testimonios de los personajes más prominentes del momento sobre su filosofía de vida. En ese ensayo, Einstein escribió con una claridad que todavía me sorprende cuando vuelvo a leerlo. Escribió: mi pasión por la justicia social y la responsabilidad social ha estado siempre en curioso contraste con la marcada falta de deseo de contacto directo con hombres y mujeres. Curioso contraste. Un hombre que describe como pasión su sentido de la justicia, no como principio abstracto, como pasión.
como algo que opera en él con la intensidad de lo que no se puede ignorar. Y al mismo tiempo, ese hombre rechazaba explícitamente la idea de un Dios que premia y castiga. Rechazaba al Dios personal que interviene en los asuntos humanos y corrige las injusticias con providencia directa. Su Dios, el que describía con admiración genuina, era el de Spinoza, el principio de orden que se revela en la estructura del universo, no en la gestión de los méritos y deméritos de cada persona. Eso produce una tensión que Einstein nunca resolvió del todo. Y creo que no intentó resolverla porque era intelectualmente honesto. La tensión es esta. Einstein tenía una pasión profunda por la justicia humana y al mismo tiempo creía en un Dios que no es un juez personal. ¿Cómo se sostienen esas dos cosas simultáneamente sin que una cancele a la otra? Eso es exactamente lo que quiero examinar. Necesito detenerme aquí un momento y contar algo que me costó relacionar con este tema hasta que vi la conexión. Hace muchos años, en mis primeros años en la facultad, tuve un colega de departamento, un físico bueno, no brillante, pero sólido. Había publicado trabajos decentes sobre mecánica cuántica. Había dado clases durante 15 años con rigor y dedicación. Cuando llegó el momento de una plaza de titular que todos en el departamento sabíamos que merecía, no se la dieron. Se la dieron a alguien con menos publicaciones y más contactos en el rectorado. Mi colega nunca hizo escándalo. Siguió viniendo al departamento. Siguió dando sus clases. Pero algo cambió en él que no era difícil de ver si le prestabas atención. No era amargura exactamente. Era algo más parecido al asombro sostenido. La cara de alguien que hace la misma pregunta durante años sin encontrar una respuesta que encaje. ¿Por qué? No en el sentido de querer quejarse, en el sentido de que el mundo, que parecía tener unas reglas, resultó no tenerlas de la misma manera para todos. Lo que me quedó de ese colega no fue la injusticia concreta de la plaza, aunque era real. Me quedó la pregunta que su cara hacía. Y años después, cuando empecé a leer los escritos de Einstein con más atención de la que les dedicaba cuando enseñaba física, encontré que esa pregunta tenía una historia larga. Volvamos a Einstein y a lo que la neurociencia dice hoy sobre por qué esa pregunta duele de la manera específica en que duele. En 2018, en el Journal of Neuroscience, se publicó un estudio que examinó la respuesta cerebral a situaciones percibidas como injustas. Lo que los investigadores encontraron tiene un nombre técnico: Inequity Aversion, aversión a la inequidad. Y tiene un correlato neurológico muy preciso. La ínsula anterior, una región profunda del córtex, se activa de manera intensa cuando el cerebro procesa algo que percibe como injusto. Y no se activa de la misma manera que cuando procesa tristeza o miedo. Se activa de una manera que los investigadores describen como análoga a la respuesta de disgusto físico. El mismo circuito que reacciona cuando comes algo en mal estado. El mismo circuito que genera la respuesta visceral de que algo está fundamentalmente mal. No es metáfora, es el mismo circuito neurológico. Eso tiene una implicación que me parece importante decir con claridad. Cuando alguien siente que el mundo es injusto, cuando esa sensación es tan intensa que literalmente duele en el cuerpo, no es una señal de que esa persona sea demasiado sensible o tenga poca fe o necesite madurar espiritualmente. Es una señal de que el sistema nervioso está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: detectar una violación del orden esperado y generar una respuesta de alerta proporcional. Hay más. En estudios publicados entre 2024 y 2025, investigadores documentaron que la resistencia a resultados inequitativos, incluso cuando el rechazo de la inequidad implica un costo personal, aparece en bebés
antes de que hayan adquirido el lenguaje. La aversión a la injusticia es anterior a la cultura, anterior a la educación religiosa, anterior a cualquier concepto aprendido sobre lo que debería ser justo. Lo que esto dice es que el sentido de la justicia no es una construcción cultural que podría no estar ahí, es parte de la arquitectura del sistema nervioso humano. Está instalado en el hardware, no en el software. Y aquí es donde la pregunta sobre Dios y la injusticia cambia de forma. Porque si la capacidad de percibir la injusticia es parte del diseño del sistema nervioso, no una anomalía, entonces la pregunta no es ¿por qué Dios permite la injusticia? La pregunta se vuelve ¿qué significa que llevemos instalado un detector tan sensible de violaciones del orden en un universo donde, según Einstein, el orden existe? Esto requiere que seamos muy precisos sobre qué tipo de Dios estamos discutiendo. Einstein no creía en el Dios que interviene, no creía en el Dios que castiga al malvado y premia al justo en los plazos que nosotros consideramos razonables. Rechazaba explícitamente esa imagen. En una carta a un clérigo en 1945, escribió que la palabra Dios no es para él más que la expresión y el producto de la debilidad humana cuando se usa para describir una persona con voluntades y deseos. Pero Einstein tampoco era ateo en el sentido ordinario. Escribió en múltiples ocasiones que el sentimiento de lo místico, la experiencia de que hay algo en el universo que excede lo que podemos comprender, era la fuente de todo arte y ciencia auténticos. Lo que Einstein creía, siguiendo a Spinoza, era en un Dios que se manifiesta en la armonía de lo que existe. Un principio de orden que no premia ni castiga, pero cuya existencia se revela en la elegancia de las leyes que gobiernan la materia, el espacio, el tiempo. Y ahora la tensión se vuelve visible en toda su profundidad. Si ese Dios existe, si el universo está gobernado por un principio de orden inteligible, ¿por qué ese orden no incluye que los méritos sean reconocidos, que los inocentes no sufran, que las personas malas no prosperen? La respuesta de Einstein no es una respuesta cómoda, es una respuesta que requiere hacer algo muy difícil: cambiar la escala desde la que hacemos la pregunta. Déjenme usar una imagen que Einstein hubiera reconocido. Imaginen una ola en el océano. Esa ola tiene una forma, una altura, una dirección. Existe, es real. Desde dentro de esa ola, si pudieran estar dentro de ella como agua, el mundo sería esa forma específica que la ola tiene en ese momento. Lo que les parece el orden sería la forma de esa ola. Lo que les parece el desorden serían las fuerzas que distorsionan esa forma. Pero el océano no es una ola. El océano es millones de olas que se forman y se deshacen en procesos que tienen su propia coherencia, su propio orden, que es completamente invisible desde dentro de una sola ola. El orden del océano no consiste en que cada ola sea tranquila. Consiste en que el sistema completo, con toda su turbulencia y toda su complejidad, mantiene una coherencia que no se puede ver desde la perspectiva de una sola ola que está siendo esa ola. Einstein no dijo esto exactamente con estas palabras, pero hay algo en su física que lo implica. El universo, según la relatividad general, es un continuo espacio temporal donde pasado, presente y futuro coexisten en una geometría que excede lo que la experiencia humana directa puede percibir. Einstein lo llamó el bloque universo, la totalidad de todos los eventos en toda su extensión temporal, simultáneamente real. Una vida humana es una trayectoria a través de ese continuo, una ola, real y completa en sí misma, pero también absolutamente limitada en su capacidad de ver la geometría del conjunto. Juzgar la justicia del universo desde una vida humana individual es, en términos físicos,
tan problemático como juzgar la curvatura de la Tierra desde una habitación. No porque el sufrimiento de esa vida no sea real, es completamente real, tan real como la ola lo es para el agua que la forma, sino porque la escala en que opera la justicia cósmica, si existe, es una escala que excede fundamentalmente lo que una vida individual puede verificar. Eso podría sonar como una justificación del sufrimiento, como una manera de decir, aguanta porque en la escala cósmica todo tiene sentido. No quiero que suene así, porque no es lo que Einstein proponía ni lo que yo creo. Lo que la escala cambia no es la realidad del sufrimiento. Lo que cambia es la pregunta que le hacemos a ese sufrimiento. En 1946, Einstein prestó su nombre y su prominencia pública a la American Crusade to End Lynching, junto con el cantante Paul Robeson. El motivo inmediato era el asesinato de 2 parejas negras en Georgia y la negativa del sistema judicial a actuar. Los 4 habían sido sacados de sus vehículos en Moores Ford, condado de Walton. Ningún acusado fue procesado nunca. Las investigaciones federales llegaron hasta el FBI y se cerraron sin condenas, sin juicio, sin consecuencias. Einstein no estaba reflexionando sobre la escala cósmica de la justicia. Estaba firmando documentos, dando su nombre, haciendo lo que podía hacer desde donde estaba para que esa injusticia específica no se repitiera. El mismo Einstein que creía en un Dios que no interviene, el mismo Einstein que sabía que el universo opera a escalas que la vida individual no puede abarcar, y que al mismo tiempo actuaba como si la injusticia que ocurría en su tiempo y en su escala requiriera una respuesta en ese tiempo y en esa escala. Eso no es contradicción, es exactamente la tensión que creo que es la respuesta más honesta que tenemos al problema de la justicia divina. La justicia cósmica, si existe, opera a una escala que no podemos verificar desde aquí. La injusticia humana, la injusticia que ocurre en la escala de vidas concretas, requiere una respuesta en esa misma escala. Y la indignación que sentimos, la ínsula anterior, que se activa con la intensidad de un disgusto físico cuando vemos algo injusto, no es evidencia de que Dios esté ausente. Es evidencia de que llevamos instalado un detector de orden y de sus violaciones. Y ese detector, si hay un diseño en el universo, no estaría ahí sin razón. No soy teólogo. No voy a sostener que eso prueba la existencia de Dios. Lo que sí puedo decir, como alguien que pasó décadas con las ecuaciones de Einstein antes de tomarse en serio lo que Einstein pensaba sobre la conciencia y el cosmos, es que la pregunta cambia cuando se examina a esta profundidad. La pregunta ya no es ¿por qué Dios no corrige las injusticias que yo veo? La pregunta se convierte en ¿qué hago yo en mi escala con el detector de orden que llevo instalado? Esa pregunta no elimina el dolor de quien sufrió una injusticia. No le dice al que fue tratado injustamente que su sufrimiento no importa porque el universo tiene sus razones. No consuela con generalidades, pero hace algo diferente. Le devuelve la agencia. Einstein no esperó a que el universo corrigiera la injusticia que veía. Actuó dentro de su escala, con los instrumentos que tenía, sabiendo que no iba a resolver la estructura cósmica del problema, pero que dentro de su vida, en su tiempo, en las circunstancias que le tocaron, podía actuar de acuerdo con ese detector de orden que llevaba instalado. El escándalo moral que sentimos ante la injusticia, ese disgusto visceral que la neurociencia documenta como anterior al lenguaje y a la cultura, no es una prueba de que el universo está roto. Puede ser, si uno está dispuesto a considerarlo, la huella de algo mayor que se manifiesta no en la corrección providencial de cada injusticia individual, sino en la capacidad de percibir el orden y su violación que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Einstein escribió en El mundo como yo lo veo, que el ser humano más valioso es el que, en sentido fundamental, da y que siente,
en lo que hace el bien de todos los seres humanos como su bien. No escribió que el universo lo recompensará por eso. No prometió que la justicia llegará si uno cree suficiente. Escribió que ese tipo de persona, la que actúa desde esa compasión, es la más valiosa, no porque produzca mejores resultados verificables, porque encarna el principio de orden de la manera más directa que una vida humana puede encarnarlo. Eso, me parece, es la respuesta de Einstein a la pregunta del título. No es una respuesta fácil. No es la respuesta que a veces querríamos escuchar, la que dice que si eres bueno, el universo te lo devolverá. Es una respuesta que dice algo diferente. La justicia cósmica opera a una escala que no podemos auditar desde aquí. Pero el sentido de la justicia que llevamos instalado en el sistema nervioso, ese que duele cuando vemos algo injusto, ese que está en los bebés antes de que aprendan a hablar, ese que llevó a Einstein a firmar cartas sobre los linchamientos en Georgia mientras formulaba ecuaciones sobre la curvatura del espacio, no está ahí por accidente. Y la manera de honrarlo no es esperar que el universo lo haga funcionar en la escala que esperamos. Es hacerlo funcionar en la escala que tenemos. Vuelvo a mi colega del departamento, el que no recibió la plaza que merecía. Años después, mucho después de que yo hubiera dejado de pensar en ese episodio con regularidad, supe que había seguido enseñando, que había tenido estudiantes que hablaban de sus clases con el tipo de afecto que se reserva para las personas que cambian algo en uno, que había publicado trabajos modestos, pero honestos, trabajos que hacían lo que se supone que hace la ciencia: añadir algo real, aunque pequeño, al conocimiento disponible. La plaza no llegó. La justicia institucional no funcionó en ese caso, pero algo en la escala de las vidas que ese hombre tocó, sí. No sé si eso es lo que Einstein habría llamado la justicia cósmica operando en su escala. Quizás no lo es. Quizás es solo el tipo de cosa que ocurre a veces, y no siempre, sin garantías y sin promesas. Pero cuando pienso en la pregunta del título, cuando la hago en serio y no como pregunta retórica, eso es lo más honesto que encuentro. La injusticia que ven es real. El dolor que produce es real. La ínsula anterior que se activa con la intensidad de un disgusto físico cuando algo no encaja con el orden que esperábamos no está mintiéndoles. Y al mismo tiempo, la escala desde la que juzgamos si el universo es justo es tan pequeña en relación al universo que Einstein pasó su vida describiendo, que quizás lo que nos falta no es más fe en que la justicia llegará. Quizás lo que nos falta es más claridad sobre en qué escala podemos hacer que funcione. Einstein no resolvió esa tensión, vivió dentro de ella, creyó en el orden del universo y se escandalizó ante las injusticias humanas con la misma intensidad. Formuló las leyes más elegantes que tenemos del cosmos y firmó cartas sobre linchamientos. Esa tensión no es un defecto de su pensamiento. Es, creo, la tensión más honesta en la que alguien puede vivir cuando se toma en serio las dos cosas al mismo tiempo. El universo tiene un orden. La injusticia que ocurre dentro de él es real, y la pregunta no es por qué Dios no interviene. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en la escala en la que podemos intervenir? Esta noche, si les parece, no intenten resolver la pregunta de si Dios es justo. No tiene respuesta que quepa en una noche, pero sí pueden hacerse una pregunta más pequeña y más manejable. ¿Dónde, en la escala de mi vida, hay una injusticia que el detector que llevo instalado ve con claridad y a la que puedo responder, no para salvar el universo, para hacer en la escala que tenemos lo que Einstein hacía en la suya? Háganme un favor. Esta noche, antes de dormir, piensen en eso. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.